Buenos días, bienvenidos. Vamos a comenzar hoy un nuevo contenido. Estuvimos trabajando la semana pasada ejercicios de gases ideales. Ahora vamos a empezar una nueva unidad. La unidad ya sería la unidad 3. Y ahora corresponde a reacciones químicas. Entonces, vamos a comenzar el trabajo de hoy. Vamos a establecer diferencias entre un cambio físico y un cambio químico. Pero antes de eso, les conté la otra vez que cuando estamos así totalmente en virtual, que trabajamos videos relacionados con el tema socioemocional. Entonces yo les he preparado un video para esta semana también. Así que vamos a comenzar así. Y les dejo el video. El abuelo nos dijo que fuéramos al río, que en esa época estaba lleno de peces y que incluso una vez, cuando él era niño, con su hermano habían pescado un tesoro. ¿Un tesoro?, preguntamos. Quisimos saber qué era. Es un objeto muy valioso que seguramente perdió un explorador antiguo, nos dijo. Entonces, el abuelo nos propuso un trato. El que atrapara el primer pez se quedaría con ese tesoro. Cuando llegamos de vuelta a la cabaña, el abuelo entró a la casa y volvió con un cofre. Adentro había un catalejo precioso. «Ahora es tuyo, Gaspar», me dijo. Pero le conté al abuelo lo que había pasado. Yo lo pesqué, pero mi hermano lo atrapó. Así que el tesoro era de los dos. Bien, y con eso vamos a dar inicio a la clase de hoy, con este video de la honestidad. Bueno, si alguien quiere
Si alguien quiere opinar algo acerca del video, pues es momento para que lo pueda hacer, ¿no? Y si no, pues empezamos. Bueno, recuerden que estamos bajo una dinámica, creo que se los conté la semana pasada, vamos a seguir igual. En varias ocasiones yo voy a pedirles que levanten la mano y si levantan la mano, eso quiere decir que ustedes están atentos a la clase, y si no levantan la mano, pues eso quiere decir que han dejado la llamada nada más puesta. Así que, bueno, no recuerdo exactamente si con ustedes empecé con esa dinámica el martes pasado, pero aún así lo vamos a hacer. Si no lo hemos hecho, pues esta será la primera vez. Si ya lo hicimos, ya saben cómo funciona. Entonces, para hacer una prueba antes de empezar, les voy a pedir que levanten la mano todos ahorita. Vamos a ver quiénes están conscientes en la clase. Bien, ahí van levantando la mano algunos. Son 16 los que hay ahorita. Y solo han levantado la mano 7. Yo creo que no han escuchado. Vamos a ver. Vamos a esperar que levanten la mano. Vamos a ver, yo creo que no he escuchado. Bueno, 3 no han escuchado. O 4. No la bajen todavía, porque vamos a ver quiénes son los que no están ahí. Así va a ser en cualquier momento de la clase. En alguna pausa o así. Entonces, yo creo que con ustedes no lo había hecho. Así que les explico más o menos cómo va la cosa. Como ustedes están conmigo en clase, se supone que van a estar durante la clase. Sé que a veces hay inconvenientes, que se les sale se les corta la llamada, que tienen que volver a entrar. Entonces, voy a hacer yo varios momentos, y dentro de esos momentos voy a pedir que levanten la mano. Y si no levantan la mano un par de veces, eso quiere decir que no están, que solo han dejado la llamada puesta y que se han ido a hacer alguna otra actividad. Entonces, eso es lo que vamos a ir tratando de monitorear, de que están presentes, pero que también están activos y que están escuchando. Así que para eso nos va a servir. Si ya en 3 ocasiones yo pedí que levantaran la mano y no la han levantado, eso quiere decir que no están. La llamada está puesta, pero ustedes están lejos. Así que para eso me va a servir. Y si pues determinamos que ustedes no están, pues no pasará nada si lo sacamos de la clase, ¿verdad? Porque lo vamos a mandar a la sala de espera. Así vamos a hacer. Entonces, hoy sí vamos a comenzar. Ahora bajen la mano. Ya. Este era el primer ensayo. Ya lo hicimos. Bajen la mano. Diga. Usted reaccionó, es cierto. No, pero es válido. Sí, es válido. Vaya. Sí, está bien. En el panel que aparece abajo, en el panel suyo, hay un emoticón, es como una carita que dice reacciones. Allí donde reaccionó el me gusta, abajo está levantar la mano. De arriba está la tira de emoticones y abajo está la opción de levantar la mano. No sé si la vio, pero sirve. O sea, usted puso un me gusta y eso también sirve, porque eso demuestra que está activo. Y en tal caso, si no les funcionara,
porque se traba o algo así, lo pueden escribir. Aquí estoy, vean. Aquí estoy, o sea, es válido. O sea, lo de la manita nada más es una estandarización para hacerlo un poco más rápido. Pero de ahí, ustedes tienen que dar evidencia de que están aquí en la clase. Y si dan evidencia, no hay problema de cómo lo hagan, porque sí, yo vi el me gusta y es válido. Bueno, vamos a comenzar. Les decía que empezamos ahora la unidad número 3. Y bueno, si se fijan, ha pasado muy rápido la unidad 2, que era técnicamente gases ideales, que es lo que vimos la semana pasada. Bueno, que hicimos ejercicios la semana pasada. Y ahora pues ya entramos en la unidad 3. Esta unidad, bueno, al menos la parte de reacciones es un poco teórica, no lleva ejercicios, aunque más adelante sí vamos a hacer más ejercicios porque se nos viene el balanceo de ecuaciones, se nos viene también ¿cómo se llama? Estequiometría, que también son cálculos. Yo no sé cómo va a ir esta semana, porque se supone que eran 15 días en los que íbamos a estar totalmente virtual y luego regresamos a la semipresencialidad. A mí me hubiese gustado que la parte de estequiometría la viéramos en presencial, porque es mucho mejor, podríamos hacer más ejercicios y podría fluir de mejor manera. Aquí estamos un poco limitados porque, bueno, yo no tengo pizarra aquí, entonces no hay manera de proyectar y escribir, porque yo escribo muy lento con el mouse. Pero bueno, mientras esto pasa, vamos a ver esta parte de las reacciones químicas. La unidad 3 es interacciones de la materia. Y vamos a comenzar con algunos aspectos teóricos. Entonces, bueno, ya les comentaba de antemano que son aspectos teóricos lo que vamos a ver aquí. Posiblemente algunas cosas ya las saben, las aprendieron en años anteriores, pero es importante pues reforzarlas y recordarlas. Ya está la separata nueva, esta separata de lo que voy a hablar ahorita, de cambios físicos químicos y la estructura ya de reacciones químicas, ya está bueno, lo puse en la plataforma y está en el Drive. No sé cómo es que lo trabajan ustedes. Si lo trabajan directamente en el Drive, no hay problema, ahí está ya. Y si lo descargan desde la plataforma, también. Entonces ahí está el nuevo material que comenzamos hoy, que trata específicamente de cambios físico-químicos y la parte de reacciones. Entonces, vamos a tener nosotros una diferenciación conceptual entre un cambio físico y un cambio químico. Entonces, vean, en primera instancia, como primer acercamiento, bueno, el cambio físico, su misma palabra lo dice. Imagínense que yo tengo la piedra caliza es carbonato de calcio. Si yo tomo una piedrecita de carbonato de calcio y la empiezo a macerar en el mortero, el pistilo, lo empiezo a macerar, voy a hacer una transformación, si se fijan, partículas más grandes a partículas más pequeñas. Entonces, esto es una mera transformación física que no tiene nada que ver con la composición, porque aquí a la izquierda tengo carbonato de calcio y aquí a la derecha, después del proceso de macerado o de machacado, tengo carbonato de calcio. Siempre la composición sigue intacta, pero hemos cambiado la disposición física. Entonces, como primer acercamiento vamos a decir que el cambio físico no implica un cambio químico. Simplemente es una mera transformación física que no modifica la composición química. En cambio, cuando estamos hablando de una modificación química, un cambio químico, pues bueno, tenemos nosotros por calentamiento esa misma piedra caliza, ese carbonato de calcio, la empezamos a calentar
Y si se fijan, podemos hacerla transformar en cal. Bueno, la vamos a hacer reaccionar en cal y dióxido de carbono. O sea que el carbonato de calcio lo vamos a descomponer en óxido de calcio y dióxido de carbono. O sea que de una sola sustancia, que en este caso sería carbonato de calcio, voy a obtener dos nuevas. Esta que se me va a escapar en forma de gas, el CO2 se va a escapar y solo me va a quedar la parte sólida, porque el óxido de calcio es sólido. Entonces, si bien es cierto, podríamos ver que a nivel de partículas se hace un poco más refinado, pero no solo es el mero cambio físico, sino que también hemos transformado la estructura química. Entonces, cuando cambiamos la estructura química de una sustancia, entonces estamos hablando de un cambio químico. Entonces, eso como primer acercamiento. Entonces, veamos, ya hablando específicamente de un cambio físico, para que les quede ahí puntualmente qué implica. Es el que no cambia la naturaleza de las sustancias que intervienen. Si podemos observar aquí en la figura de abajo, si se fijan, todos estos incluyen cambios físicos, que es lo que habla el párrafo 2. Entonces solo estamos hablando de cambios de estado, simplemente, que pasamos de vapor a fase líquida, y la fase líquida puede pasar a fase sólida, y entonces estamos hablando prácticamente de cambios de estado, uno tras otro. Esta es una representación del ciclo del agua. Entonces el agua, ustedes saben, si se da un enfriamiento, se solidifica, ¿ya? Pasamos de aquí a acá, y cuando se funde, pues el proceso de fusión implica su regreso al estado líquido. Ya puede también dar un salto a gas, que esto se llama sublimación. Bueno, hay dos tipos de sublimación: el que se da de sólido a gas, y el que se da de gas a sólido. Entonces, por una parte tenemos la sublimación progresiva, o llamada también volatilización, que es cuando tenemos ¿cómo se llama? Bueno, les estaba diciendo que hay dos tipos de sublimación, y que hay una sublimación progresiva, que también se le llama volatilización, que es cuando un sólido pasa de una sola vez o directamente a gas. Y bueno, esto se da porque ¿cómo se llama? Hay sustancias que pueden o tienen una facilidad para cambiar para cambiar de estado. Por ejemplo, tenemos el yodo. El yodo está en polvo o sólido. Pasa muy fácilmente a un estado gaseoso. O sea, lo calentamos y de una sola vez se convierte en gas. Y si a ese gas lo enfriamos, directamente se va a ir a sólido, o sea que no pasa por el estado líquido. Entonces el agua puede tener esa posibilidad de saltarse el estado líquido e ir directamente de sólido a gaseoso. Otra sustancia que también tiene esta capacidad es el naftaleno, que bueno, se los menciono porque creo que lo conocen. El naftaleno es con el que, bueno, anteriormente
lo utilizaban para veneno para cucarachas, como repelente para cucarachas en la ropa. Entonces tienen un olor bastante fuerte, son unas chibolitas blancas. Entonces el naftaleno tiene esa misma capacidad que el yodo, o sea, lo calientan un poco y pasa de sólido a gas. Si lo enfrían, pasa de una sola vez a gas, es el proceso regresivo, y llega a sólido, que sería la sublimación regresiva. Entonces, se podrían dar este tipo de cambios también. Cuando se funde el sólido, se funde y pasa a ser líquido, y ese líquido también se calienta y pasa a ser vapor. Entonces, todos estos procesos que hemos hablado, que hemos compartido, básicamente están o tienen que ver con cambio físico. Sigue siendo agua, no cambia, o sea, estructuralmente esto no va a cambiar. Su fórmula química sigue siendo la misma, H2O, ¿verdad? Sigue siendo H2O en todos los procesos que pueda sufrir. Entonces aquí no hay ninguna modificación de fórmula. Entonces por eso se considera un cambio físico. Además de esto, miren, en cada transición de fase, nosotros solo vamos a ver regularmente, lo que vamos a observar es una manifestación de cambio, solo una, o sea, que de repente teníamos algo sólido y pasó a ser líquido, que teníamos algo líquido y pasó a ser gaseoso, pero no vamos a tener, digamos, como más de una manifestación en el mismo momento, porque solo está ocurriendo esto. En cambio, cuando ocurre una manifestación química, se van a dar más factores de cambio visibles. Veamos. Cuando ya hablamos de cambio químico, este cambio químico ya implica un proceso donde una o más sustancias se van a transformar, que es lo que hablamos anteriormente, y sobre todo que van a cambiar su estructura molecular o van a cambiar sus enlaces. Cuando se hace esa modificación, entonces estamos ante un cambio químico. Este cambio químico siempre va a dar lugar a que se formen nuevas sustancias, o que se transforme una sustancia en otra, o que se formen más sustancias respecto a las que teníamos inicialmente. Entonces, las sustancias formadas, las sustancias nuevas que se han formado, van a tener también propiedades tanto físicas como químicas diferentes, porque ya no van a ser la misma naturaleza del principio. En tal caso, siempre va a haber una manifestación de dos o más factores. Vean, si hacemos una comparativa aquí, un cambio físico nada más es el hecho de cambiar de forma el papel. Si yo lo doblo, es un cambio físico. Si yo lo recorto y lo hago más pequeño, es un cambio físico. Entonces, pero el papel sigue siendo la misma estructura, dependiendo de cómo lo fabricaron. Tendremos nosotros aquí celulosa y cualquier otro, bueno, dependiendo del blanqueador que le hayan puesto para dejarlo de ese colorcito típico, y cualquier otra sustancia que esté dentro de él, pero principalmente celulosa. Entonces, yo lo recorto y la estructura química no va a cambiar. Sí cambia su aspecto, pero nada más. Si yo le pongo fuego a este papel, entonces, si se fijan, hay varias manifestaciones y eso quiero que observen. A pesar de que es un dibujo, podemos apreciar varios factores, como por ejemplo, si quemamos papel, podemos enlistar varias cosas. Por ejemplo, a ver, ¿quién me dice alguna de las cosas que cambian según el dibujo, según lo que están viendo? ¿Qué cosas ven que cambian? Características físicas.
que se modifican a partir del fuego. ¿Qué características físicas se modifican? El color, muy bien. Color dijo, ¿verdad? Con C, color. ¿Qué más? La masa, muy bien. Color, masa, ¿qué más? A ver, ¿qué otra cosa? Pregunto, ¿cambia la forma? Sí, ajá. La textura también cambia. Miren, ya llevamos varios. Dijeron color, masa, forma, textura. ¿Y el olor? ¿Será que cambia el olor? A ver, los veo como apagados. Solo un par están participando. Los demás no sé si están porque el chat también está ahí. A ver, levanten la mano, pues quiero ver quiénes están. No la bajen. Vaya. Sí, bajen la mano. Lo que pasa es que estamos en sequía de participación. Solo un par se atreven a abrir el micrófono. Pues vean, cuando es el cambio físico, solo cambia la forma. Y eso es lo único que podemos cambiar. Vamos a cambiar la forma. En un cambio químico, hay un montón de factores que se están modificando. Dijimos, bueno, ustedes han enlistado algunos, el color, cambia la forma, porque en la medida que se va quemando cambia la forma, la masa se redistribuye también, porque lo que vamos a quedar, ¿no? Físicamente nosotros al final de todo el proceso es ceniza y si hacemos la comparación entre la hojita de papel que teníamos al inicio con lo que nos va a quedar, técnicamente la masa disminuye. ¿Por qué? Porque en su mayoría se escapa en forma de gas también. Entonces, otra evidencia de que está ocurriendo algo es el fuego mismo. El vapor que se está generando o el desprendimiento de gases es otra. El olor, porque huele distinto cuando algo se está quemando y que obviamente quizá nunca han probado o quizá sí con las tortillas, pero el sabor también va a cambiar. O sea, no me estoy refiriendo a que ustedes comen papel, pero prácticamente si tenemos una combustión, como es el caso, incluso el sabor se va a modificar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sustancias nuevas. Entonces, imagínense cuántos factores hemos enlistado en un solo fenómeno, en un fenómeno tan sencillo, o sea, porque este es un fenómeno bien simple, quemar papel. Pero aquí podemos ver o establecer ya la diferencia en cuanto a que un cambio químico va a venir, bueno, lo vamos a afianzar desde ahorita. Un cambio químico siempre involucra dos o más cambios físicos que lo evidencian. En cambio, el cambio físico solo se manifiesta de manera individual el fenómeno como tal. O sea, si ven el dibujo de la izquierda, eso es todo lo que está pasando. O sea, que estoy modificando la forma y ese es el cambio físico que se está dando. En cambio, es complicado referirse al cambio químico, pero el cambio químico, en contraparte al cambio físico, va a traer más cambios palpables que de todos modos van a ser físicos. Entonces, si se fijan, los cambios físicos son
pues son independientes y si están de manera individualizada, no generan una modificación química. Pero cuando tenemos nosotros evidencia de un cambio químico, entonces sí, estamos hablando de que va a haber la manifestación de varios cambios físicos, ya como es el caso de acá, que hemos enlistado varias modificaciones. Así podemos nosotros identificar entonces la diferencia entre los dos procesos. Vean, aquí hay más ejemplos. La combustión es uno de ellos. Es un cambio químico. Si analizamos simplemente el escape del carro, podemos evidenciar al menos dos cambios físicos. Una es que está saliendo gas, eso por un lado, porque lo que le metieron al carro fue gasolina que estaba en estado líquido, ahora es gas, y de todos modos la gasolina sí se evapora muy fácilmente, eso sí es cierto, pero el vapor, o más bien la gasolina gaseosa va a ser incolora. En cambio aquí, si se fijan, el color del gas ha cambiado, se ha modificado porque ya lleva otro tipo de estructura. Además de eso, aunque en la foto no se pueda apreciar, aparte de la liberación de gas, estamos teniendo también un calentamiento, porque esta zona de aquí también se calienta. El escape de un carro se calienta a medida que va saliendo este gas, que está, se encuentra muy caliente. Entonces, por lo menos hay dos manifestaciones físicas. Eso apunta a que es un cambio de tipo químico. Quemar, el hecho de quemar sustancias, eso también, por ejemplo, podemos ver acá abajo, cuando en las manifestaciones queman llanta, bueno, aparte de la tremenda y horrible contaminación ambiental que se genera, que están desprendiendo gases para el efecto invernadero. Aparte de eso, estamos generando un montón de energía. Si ustedes observan, se da un desprendimiento masivo de gases que son tóxicos, liberación de energía en forma de calor y en forma de luz. Aquí el fuego tiene esas dos manifestaciones, que hay liberación en forma de calor y en forma de luz. Aparte está cambiando la forma, está cambiando el olor, entre otros. La oxidación del hierro es otro proceso, que es un proceso más lento y que se puede ver en el tiempo nada más, pero que cuando se pone de manifiesto es bastante peculiar el tipo de reacción que se genera. Aquí tenemos algunos ejemplitos de tornillos que se han oxidado. Coloquialmente le decimos se enmojece más, están mojosos, así, están mojosos. Pero en realidad el proceso que están sufriendo se llama oxidación, se están oxidando, y es cuando el hierro o cuando la sustancia metálica por la cual están constituidos los tornillos entran en contacto con el aire, y entonces ahí se da la oxidación. Manifestaciones, si se fijan, cambia el color, cambia un poco la textura también, porque es distinta a la textura de un tornillo nuevo con un tornillo oxidado. Y si la oxidación pues se vuelve más prominente, hasta puede cambiar la forma. Pero con dos factores que veamos, o con dos manifestaciones físicas que veamos, estamos ante un cambio químico. Otro cambio químico bastante evidente es la desnaturalización de proteínas, como en el caso del huevo, que aquí en el huevo, técnicamente todo el huevo como tal se transforma, ¿verdad? Entonces, manifestaciones, si ustedes observan, cambia de color. Aparte de cambiar de color, también su estado de agregación cambia, porque está aquí, lo tenemos podríamos decir, semisólido, que lo aprendimos el año pasado, que sería un coloide. Se encuentra en estado intermedio, ¿verdad? Es un coloide, pero que después del calentamiento
pasa a estar o se encuentra en estado sólido. Entonces cambia el estado, cambia la consistencia o la textura y cambia el color también. Entonces, bueno, solo ahí he enlistado yo 3 aspectos o 3 evidencias físicas, y entonces eso quiere decir que ha sucedido una reacción química. Ya técnicamente aquí hemos desnaturalizado la proteína del huevo, y entonces eso es lo que permite que se dé esa manifestación o esa modificación a la estructura. Entonces, ya repasando para que esto quede muy claro. Entonces, miren, aquí falta una tilde. Vamos a poner. No parece tilde. Ahí está. Varía el color de la materia. Ya, esa es una de las manifestaciones. La variación de color me puede dar a mí la pauta de que ha sucedido una reacción química. La producción o el desprendimiento de gases es otra manifestación de cambio químico. Regularmente la producción de gas no solo es así como está aquí abajo en el fueguito, en este de aquí, porque aquí hay desprendimiento de gas también. ¿Sí? Se ve mejor. Entonces, pero la producción de gas no solamente es así, sino que también en forma de burbujas, que se le llama el proceso de efervescencia, que es el que está aquí en el vasito, cuando metemos un Alka-Seltzer al agua. Entonces, esas manifestaciones son bien típicas de los cambios químicos. El fuego o una explosión también es una manifestación de un cambio. Entonces aquí hay fuego producto de una combustión. Acuérdense que el fuego es como desprendimiento de energía en forma de calor o en forma de luz. El fuego tiene las dos expresiones, ¿verdad? O sea, libera energía en forma de calor y en forma de luz, que sería esto que está aquí abajo. ¿Ya? Esto que está aquí se refiere básicamente al fuego en conjunto, pero también pueden suceder por separado. Ya vamos a platicar un poco de eso. Se produce mal olor. Esto regularmente se da cuando descomponemos una proteína. Acuérdense que una proteína está constituida por aminoácidos, ¿verdad? Entonces, cuando están los aminoácidos juntos, se llama proteína. Pero cuando arrancamos o cortamos esa proteína, si eliminamos este enlace, entonces vamos a tener, valga el ejemplo, 2 proteínas, 2 aminoácidos. Los aminoácidos tienen la peculiaridad, dijimos en química orgánica, de ese olor típico, de ese olor extraño. Entonces los aminoácidos huelen a algo podrido, algo descompuesto. Entonces cuando la carne ya se está descomponiendo, el pescado huele así casi todo el tiempo. Entonces ese es olor a descompuesto, porque las proteínas se están desintegrando y están volviendo a su estado básico, que en este caso sería aminoácido. Entonces de ahí viene también el mal olor en la mayoría de los casos, ¿ya? O dependiendo también del tipo de producto que se esté formando, también podría generar ese olor extraño, ese olor feo, aunque no siempre va a ser un mal olor, pero sí de forma genérica se puede generar olor. Ahora, la emisión de luz, como decía, en conjunto, luz y calor, estamos hablando de fuego, pero se puede emitir luz con una proporción muy baja de calor o casi inexistente, como por ejemplo el proceso de iluminación de las luciérnagas.
tienen una sustancia que hace posible esta reacción que se llama luciferina. Entonces la luciferina lo que hace es iluminar el abdomen de estos animalitos, de estos escarabajos. Entonces que eso le da un atractivo en la temporada de apareamiento, ¿ves? Para volver más atractivo el animalillo. Entonces, pero ahí solo hay una manifestación de luz. Hay luz que se enciende y que se apaga. Luz que se enciende y que se apaga. Entonces, si estamos hablando solo de emisión de luz, ahí tenemos un ejemplo, ¿ya? En la emisión de calor, en este caso, no va a ser necesario que haya fuego para que se genere calor. Y esto es bastante típico en las reacciones de descomposición también. Cuando algo se está descomponiendo, está mucho más caliente de lo normal. Pero bueno, cuando hacemos una neutralización, por ejemplo, si ustedes combinan limón con lejía, por ejemplo, para hacer la prueba, se darán cuenta que durante esa reacción, bueno, se pone de manifiesto la efervescencia. Por un lado, hay efervescencia, es lo primero que ustedes van a observar, se vuelve un poco violento eso. Y la otra manifestación ahí es la emisión de calor, porque se va a calentar en el proceso, esa reacción libera bastante energía. Es una reacción de tipo exotérmica, libera energía en forma de calor. Entonces no es necesario que haya fuego siempre para que haya una emisión de calor. Y bueno, eso estaría abarcando el listado de posibles modificaciones de ¿cómo se llama? De características físicas que están involucradas con un cambio químico. Esta manifestación que está acá con la frutita, creo que es bien evidente que ha sucedido una reacción química y no solo un cambio físico, porque son varios cambios físicos aquí. Si ustedes observan, ha cambiado el color, cambia drásticamente, la consistencia también cambia, la textura cambia, entonces el olor cambia. Entonces eso quiere decir que ya es una reacción química. Cuando podemos enlistar, insisto, lo hemos dicho muchas veces, pero es importante que se quede grabado, cuando podemos enlistar más de un fenómeno físico. Vean, vamos a definir una reacción química al proceso de combinación de dos o más elementos, pero en este caso también podrían ser compuestos. O sea que una reacción la podemos llevar desde la combinación de elementos o la combinación de compuestos, ¿ya? Entonces, los elementos que me van a dar lugar a la generación de un nuevo compuesto o la combinación de compuestos que van a dar lugar a la generación de compuestos más complejos o quizá muy probablemente de elementos, porque puede ser un proceso regresivo también. Entonces, pero lo importante es que se van a formar nuevas sustancias que tiene directa relación con la ruptura de enlaces o la formación de nuevos enlaces. Entonces, como les decía, puede ser reversible, entonces se forman nuevos o se descomponen los que ya estaban. Entonces, condiciones para que se produzca una reacción química. Bueno, miren, las reacciones químicas aparentemente solo suceden como una manifestación de un fenómeno normal. Algunas son violentas, otras no. Pero a nivel molecular sí están sucediendo cosas bastante violentas, porque cuando yo les decía combinan limón con lejía, sí pueden observar el movimiento de partículas, macroscópicamente se puede observar, pero no todas las reacciones son así de violentas. Entonces, aunque en la reacción no se vea que está pasando mayor cosa, como por ejemplo la naranjita que se va pudriendo poco a poco. Entonces, en una reacción química
para que empiece a generarse todas esas, ¿cómo se llama? Esos resultados, tienen que haber colisiones efectivas. Y si nos referimos a la palabra colisión, ustedes saben que una colisión significa choques. Entonces esos choques pues no van a ser así como que pidiendo permiso o mira, lo vamos a hacer suave, sino que esos van a ser golpes y golpes fuertes, porque necesitamos colisiones efectivas, y las colisiones efectivas tienen dos componentes. Primero, que tiene que ser en la dirección adecuada, y segundo, con la velocidad adecuada. Entonces, cuando decimos la velocidad adecuada, quiere decir que va a ir tan rápido, tiene suficiente energía para que choquen y se unan. Entonces, aquí las cosas funcionan, pues, estamos a nivel molecular, a nivel atómico. Aquí las cosas funcionan un poco distinto que a nivel macro, porque ustedes saben que si sucede una colisión a nivel macroscópico, lo que pasa es que después de la colisión viene un efecto de rebote, ¿verdad? Un efecto de rebote. Entonces, en el caso de un fenómeno molecular, de una colisión molecular, si el choque es efectivo, se traía suficiente energía, venía lo suficientemente rápido, entonces el choque va a permitir que se queden adheridas esas dos partículas. Eso es lo que se va a provocar. Segundo, se quedan adheridas siempre y cuando tengan la orientación adecuada. Pues, es decir, una colisión que viene uno de forma vertical y el otro que viene en forma diagonal, ese choque muy probablemente no vaya a generar un nuevo compuesto, porque su orientación no es la adecuada. Entonces, para que estas dos partículas que aquí tenemos en el ejemplo, yodo molecular con hidrógeno molecular, para que ellas choquen y formen nuevas estructuras, necesitan ir orientadas de manera efectiva. Es decir, aquí podemos observar, vean ustedes, podemos observar la condición. Se podría considerar un choque efectivo porque, si se fijan, colisionan de frente, o sea, las moléculas de yodo, que son las moradas, contra las moléculas de hidrógeno, que son las verdecitas. Si chocan de frente, vean, como resultado vamos a tener dos estructuras distintas, y que ya no van a ser yodo e hidrógeno por separado, sino que, como observan ahí, la fórmula química que da lugar es el yoduro de hidrógeno, que es el que está aquí, ¿ya? Está ahí. Pero si las colisiones se dan desde una orientación distinta, que no es frontal la colisión, como por ejemplo aquí, que si ustedes observan, el hidrógeno trae más o menos esta orientación y el desplazamiento del yodo trae esta. Entonces lo más probable es que cuando colisionen se queden siempre de forma individualizada, si ustedes observan. Entonces, esa sería como la diferencia entre una colisión efectiva y una colisión no eficaz. La energía la puede llevar, puede ser la energía suficiente para que se genere el nuevo compuesto, pero si la orientación no es la adecuada, entonces no se va a dar. Pero puede suceder lo contrario, que la orientación es la adecuada, pero a veces la energía no es ni siquiera el mínimo necesario para que se pueda generar un compuesto, porque los componentes deben ir a la par. Entonces el punto es aquí que para poder generar un nuevo compuesto, aparte de la orientación adecuada, necesitamos esto que se llama energía de activación. Esa energía de activación se simboliza como una EA. Entonces, dicha energía es la que me permite a mí generar nuevos compuestos a partir de las colisiones. Lo vamos a ver mejor desde una gráfica para que lo podamos comprender de mejor manera cómo es que interviene la energía de activación
en función de las colisiones. Ven, lo que sucede es lo siguiente, que nosotros, bueno, aquí tenemos por el eje de la Y vamos a tener la energía necesaria que se involucra en una reacción, y esta va a ser la concentración de productos y de reactivos, ¿verdad? Entonces vean, lo que sucede es que para que esto pase de reactivos a productos, para que pase, necesitamos que haya un cambio. Entonces, si ustedes observan aquí, hay un nivel energético mínimo, ¿sí? Entonces, esta energía es la que mantiene a los reactivos unidos. Pero si yo quiero generar una modificación química, se observan aquí, yo tengo en el ¿cómo se llama? En la línea de reacción tengo dos crestas. Entonces una que va por aquí. A ver si la puedo puntear. Imagínense que esto va recto. Tengo esta y tengo esta de acá. Tengo dos puntos. Vamos a llamar a estos puntos. Este es el punto A y este es el punto B. En tal caso los dos me sirven. ¿Por qué? Porque bueno, lo que les quiero decir es que estos reactivos van a pasar a ser productos cuando la energía alcance el punto A, aquí. O sea que si esta energía no pasa de este punto hasta ahí, hasta aquí, entonces no se puede generar una reacción química. Las colisiones pueden estarse dando, pero si la energía no llega a este punto, eso quiere decir que no podemos tener nosotros el inicio de una reacción. No se puede, no hay manera. Entonces cuando llegamos a este punto, sí ya se puede dar la reacción. Es un punto muy bajo. Entonces fíjense, aquí tenemos dos descriptores. Uno en color azul y uno en color negro. El de color azul, si se fijan, es el más bajo, o sea, es el primer punto que está aquí. ¿Por qué es más bajo? Porque resulta que si yo le agrego un catalizador positivo, que en este caso le podemos decir también catalizador positivo o un acelerador de reacción. Si yo se lo agrego, esto permite que la energía de activación sea menor para que se inicie la reacción química. O sea, inicie en este punto. Originalmente, una reacción sin catalizador, para este caso y para este ejemplo, debería de ser en ese punto, en la cresta más alta. O sea, aquí. Este es el punto de inicio de reacción. La energía tendría que llegar hasta aquí, o sea, al punto B. Tendría que llegar la energía para que empiece a darse una reacción química. Aquí. Porque esta energía es la energía de activación o la energía necesaria sin usar ayuda. Sin ayuda, sin nada, necesitamos llevar la energía hasta este punto. Cuando la reacción alcanza esta energía, entonces empezamos a transformar los reactivos en productos. Si la energía no llega hasta aquí, entonces no se puede activar la reacción. Las colisiones pueden estarse dando, pero jamás se van a formar nuevas sustancias. Entonces, ¿pero qué pasa? Que a veces necesitamos nosotros manipular estas reacciones y en esa manipulación entra la energía de activación. Y que la energía de activación es la agregación de un catalizador, que un catalizador es una sustancia química que se le agrega a la reacción, que no participa de ella,
pero que va a permitir que las colisiones sean mucho más rápidas, efectivas, y que se pueda dar la generación de productos. Entonces, cuando yo agrego un catalizador positivo, lo que sucede es que yo logro bajar esa energía de activación, que sería bajarlo del punto B hasta el punto A. ¿Y eso en qué me beneficia? Pues me beneficia en mucho cuando yo quiero ahorrar tiempo. O sea, si yo necesito que la reacción se vea mucho más rápido, entonces esto me va a implicar una ventaja. Yo lo hago en menor tiempo porque llegar hasta el punto A o va a ocupar mucho menos tiempo que llegar hasta el punto B. Ya. Eso por un lado. Ahora, a veces lo que queremos es que el proceso sea el contrario. O sea, que en lugar de que llegue más rápido, porque si le agregamos catalizador, es como que si lo bajáramos al punto A, ¿verdad? Lo bajamos al punto A. Pero si lo dejamos sin catalizador, tenemos que llegar hasta el punto B en energía para poder ver la manifestación de la reacción. Yo lo quiero en menos tiempo, punto A. O sea, le meto un catalizador. ¿Sí? Entonces, pero si yo quiero hacer el proceso contrario, o sea que yo quiero hacer el proceso contrario y lo que quiero es retardar el tiempo, entonces va, por ejemplo, en la industria de alimentos, cuando vamos a empaquetar alimentos, a mí no me conviene, bueno, no es conveniente dejarlo estoy hablando de la descomposición, porque si yo voy a vender un alimento, lo que quiero es que se mantenga en buenas condiciones por mucho más tiempo. Entonces, si yo sé que el alimento que estoy vendiendo empieza a descomponerse, o sea, su activación de la descomposición, que es una reacción, empieza aquí en el punto B, y yo digo, bueno, yo me tardo tanto tiempo en empacarlo, otro tiempo en transportarlo y otro tiempo más en venderlo. Entre ese tiempo, ya descubrí yo que el punto B se inicia muy rápido y se empieza a descomponer. O sea que cuando la gente lo compra, ya empieza a descomponerse. ¿Y qué va a pasar? Si me compran ese producto, el problema va a ser que ya no me van a volver a comprar porque están comprando algo que se está descomponiendo y eso no tendría sentido. Entonces, que si yo utilizo un catalizador positivo aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que la reacción se va a iniciar mucho antes. Y eso es peor aún, porque si ya en condiciones normales esto no llegaba a tiempo para que la gente me lo comprara y lo consumiera en buenas condiciones, imagínense si yo le pongo un catalizador positivo, entonces eso quiere decir que se va a descomponer mucho más rápido. Entonces, ¿qué es lo que hace la industria alimenticia en este caso? Pues agregar un punto C de energía de activación. ¿Y cómo se agrega el punto C de energía de activación? Bueno, si hay catalizador positivo, también existe su contraparte, su hermano gemelo, que sería un catalizador, también llamado, al contrario, negativo, que va a ser el proceso contrario. ¿Sí? Negativo, o también lo pueden encontrar con el nombre de, o lo vamos a reconocer con el nombre de inhibidor. Entonces, puede ser un catalizador negativo o inhibidor. Asuman que yo estoy escribiendo bien y recto. ¿Ya? Catalizador negativo o inhibidor. ¿Qué es lo que haría en este caso el catalizador negativo o inhibidor? Bueno, que lo puse abajo y no tiene que ir abajo, lo vamos a borrar. A ver, ¿qué es lo que va a hacer un catalizador inhibidor? Bueno, que va a agregar un punto C en la reacción. ¿Y eso qué va a significar? Bueno, va a significar una ventaja para quien está vendiendo ese producto alimenticio. ¿Por qué razón? Porque va a obligar a que la cresta suba más, o sea que la nueva energía de activación va a estar en ese punto, en el punto más alto. Aquí. Aquí. ¿Qué va a pasar? Bueno, es que lo que pasa es que dijimos que si tenía un inhibidor,
la reacción se iniciaba justo aquí, en este punto. Si estaba sin catalizador, se iniciaba aquí y no servía para vender este tipo de alimento. Pero si le ponemos un catalizador, aquí sería un catalizador negativo. Estamos analizando el catalizador negativo. Este es el catalizador positivo. El positivo hace que la reacción vaya o suceda mucho más rápido, entonces se va a dañar mucho más rápido. Pero el catalizador negativo obliga a la reacción a que llegue hasta ese punto más alto, o sea que la curva tendría que modificarse y la reacción alcanzar esta energía de aquí para empezar a hacer productos. Y si llega hasta ahí, entonces sí se puede generar la reacción. Y sería una nueva energía de activación, pero mucho más retardada. Va a costar mucho más que llegue a ese punto. Por eso, como decíamos, la industria alimenticia utiliza bastante estos catalizadores, que en el empaque se llaman conservantes, ¿verdad? O preservantes. Entonces es para que se mantenga el alimento por mucho más tiempo, digamos, en condiciones adecuadas. El problema es que a veces estos catalizadores podrían generar problemas a la salud también. Pero bueno, el punto es que la industria lo hace así y por esta razón. Así que consolidando lo que estábamos hablando, el catalizador positivo lo que hace es, si quieren se lo apuntan para que no se les vaya a olvidar, catalizador positivo lo que hace es bajar la energía de activación y por lo tanto acelera la velocidad de reacción. Se oye como trabalengua, pero póngale atención a esto. Lo repito, el catalizador positivo lo que hace es bajar la energía de activación. ¿Para qué? Para acelerar la velocidad de la reacción, o sea que la reacción se dé mucho más rápido. En cambio, el catalizador negativo lo que hace es subir la energía de activación. ¿Para qué? Para que la reacción se tarde más, o sea que la reacción suceda más lenta, o sea, para disminuir la velocidad de reacción. Así es como funcionan en ambos casos. No sé si hay preguntas, vamos a hacer una pausa ahorita y me dicen ustedes si hay preguntas. Bueno, aprovecho para decirles que sí vi, en algún momento me di cuenta de que estaban pidiendo entrada y yo no me había fijado. Pero sí, ya están aquí. Así que levanten la mano. Vamos a ver quiénes están. ¿Quiénes siguen aquí? No la bajen. No la bajen, dejen arriba la manita. Para saber que están ahí. Para los que vienen llegando, estamos levantando la mano para saber si están ahí. Bueno, ahí está, página. ¿No hay preguntas acerca de la energía de activación? Hoy sí pueden bajarla. No. Digo, porque alguna duda podría surgir. Entonces, por eso les decía, pero no sé. No sé, lo pueden escribir. Estoy insistiendo porque me interesa que esto quede bien claro. No, estamos bien entonces. Perfecto, solo vamos entonces a ver un par de cosillas más, un par de aspectos, y ahí vamos a cerrar ya la primera parte teórica, que serían las generalidades, y vamos a ver la otra semana los tipos de reacción química. Ahorita
Estamos con la parte del planteamiento. Y bueno, hasta ahorita, pues según me indican ustedes, según dicen, no entendí no entendí lo de WhatsApp, el mensajito. Bueno, continuamos entonces. Al parecer todo estamos claros, estamos bien. Vaya, vean, este tipo de reacciones, o más bien las reacciones químicas, pueden ir en ambos sentidos. Es decir que, ahorita, permítame. El proceso de una reacción puede ser definitivo, o sea, irreversible, o puede ser reversible. O sea que yo puedo arrepentirme de una reacción química y entonces yo tengo un producto A y lo transformo en un producto B. Pero resulta que una vez lo transformé en producto B, ya no puedo regresar. O sea que esto ya no lo puedo hacer, ya no me es permitido. Entonces, cuando el proceso es así, se dice que la reacción es irreversible, ¿ya? Porque una vez yo formé el producto B a partir de A, entonces ya no se me permite regresar. Entonces prácticamente sería como algo así como que yo quemé el papel y ya no puedo hacer una reacción inversa para que el papel vuelva a su estado original. Ya no hay manera, porque se separaron sus componentes de tal manera que el proceso ya no puede volver. Pero hay algunas reacciones que sí son un poco más amigables y yo puedo en algún momento generar la reacción de A hasta B, pero que también B pueda volver a generar A. Y a esas reacciones se les llama reversible. La caracterización básica de una reacción reversible va a ser esa doble flecha. Esa doble flechita me va a permitir identificar a mí que la reacción se está dando en ambos sentidos. Cuando haya una sola flecha, como esta, quiere decir que nada más podemos ir químicamente de A hasta B, pero no podemos regresar, no nos podemos devolver. En cambio aquí sí. Entonces habrá de los dos tipos. ¿Cómo se identifica? Ya dijimos, con la flechita. Esa flechita nos va a dar a nosotros la pauta para saber que eso es lo que está sucediendo. Y bueno, las representaciones de las reacciones, vamos a tener dos tipos. La representación de las ecuaciones químicas se da en modelos moleculares, que sería básicamente como estos diagramas que regularmente están en los libros. Hemos usado también un par de láminas anteriormente, donde simbolizamos las moléculas en forma de estructura. Le damos también modificación de tamaño, que nos da un poco de información respecto a esto. Y aquí tenemos la identificación de esta reacción. Esta reacción es reversible, dice aquí, ¿verdad? Que podemos ir de aquí hacia acá, pero también podemos regresar. Entonces tenemos la representación de los reactivos y la representación de los productos. Noten ustedes que en el modelo molecular también hacemos diferenciación de color, diferenciación de tamaño e identificamos el tipo de elementos o compuestos que están involucrados. Y esto que está abajo ya es la otra representación, que sería el modelo de una ecuación química, ¿verdad? Entonces, pero para ver mejor el modelo de ecuación química, ponemos esta otra lámina. Una ecuación química es una representación simbólica, técnicamente una representación matemática de una reacción química. De forma abreviada, obviamente, porque a veces las reacciones son tan complejas que contarlas llevaría mucho tiempo, o sea, describirlas llevaría mucho tiempo, pero si las simbolizamos de esta manera, sería como mucho más fácil. Entonces, por un lado vamos a tener nosotros los reactivos
reactivos o reactantes, cualquiera de los dos nombres sirve. Y por el otro lado vamos a tener los productos. ¿Ya? Entonces tenemos los dos grandes grupos de una ecuación, reactivos y productos. Ya vamos a hablar de los otros componentes quizá en la otra clase, para enganchar también los tipos de reacciones, porque les quiero dar el espacio para que puedan discutir. Yo sé que no queda mucho tiempo, pero que para que puedan discutir el proyecto de este periodo, el proyecto de ciencias, que se den pues una discutida así rápido en los grupos respectivos. No me acuerdo cuántos grupos son ustedes, son 4. ¿O cuántos son? Sí, son 4, creo, ¿verdad? Vaya, entonces yo sé que no queda mucho tiempo, pero me interesa que se pongan de acuerdo con química. Sé que están trabajando también ustedes por su cuenta, ponerse de acuerdo con las cosas que hay que hacer, porque cada vez se acerca más el tiempo. Entonces, pero con química sí me interesa ahorita que se pongan a platicar y que recuerden si lo han dejado abandonado, que recuerden y que vean qué es lo que hace falta. Y si necesitan preguntarme algo, voy a estar pendiente yo para que ustedes me puedan llamar o algo, o me preguntan aquí en colectivo. Pero ahorita ya inicié los grupos, les voy a dar 7 minutos para trabajo grupal y luego volvemos a la sala principal. Entonces, entren a sus grupos respectivos y traten de aprovechar este par de minutos para que vean y ajusten sobre química, a ver qué es lo que hace falta, a ver qué es lo que necesitan, o que si ya está todo en orden, porque de hecho ya el tiempo se va acercando cada vez más, así que hagamos eso. Bueno, creo que ya están todos de regreso en la sala principal. Espero que al menos, aunque no haya sido mucho tiempo, pero que les haya servido para ponerse de acuerdo o para establecer algunas cuestiones, que van quedando sueltas y que se necesitan definir, y a veces en el día no queda tiempo por las clases porque hay que ocuparse en otras cosas. Así que bueno, yo les agradezco haberse presentado la clase, estar activos, aunque me faltó un poquito de participación, pero dentro del panorama virtual es como que lo normal. Así que esperaría yo que en las próximas intervenciones podrían participar más para que esto sea un poco más comprensible, ¿verdad? Y que se generen más preguntas y que haya más discusión en el desarrollo de contenidos. Así que de mi parte eso es todo. Nos vemos el martes que viene, la próxima semana. Oigan. Bueno, un gusto entonces. Nos vemos. Adiós. Adiós.